¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien, espero que estén teniendo un hermoso viernes. Acá me encuentro en el tallercito y bueno, revolviendo una lata de bulones antigua que traje de mi otro taller, encontré una llave de 2 bocas muy antigua, completamente oxidada. Así que bueno, vamos a darnos a la tarea de desoxidarla en directo, no en vivo porque este video lo van a poder ver en cualquier momento. Pero bueno, vamos a desoxidarla y vamos a poner a prueba una vez más el producto que yo recomiendo. No tengo ningún interés creado por esa marca, pero a mí en lo que es desoxidación de herramientas me ha dado muy buen resultado. Esta herramienta, si bien está cubierta por el óxido de hace muchos años, por ahí no está tan mal como otras que hemos restaurado, reacondicionado en vivo, en directo, en otras ocasiones. Así que bueno, vamos a utilizar una bateíta de las que habitualmente vienen componentes de freno, pastillas de freno. Me gusta guardarlas para este tipo de tareas o cuando uno desarma algo, tener. Vamos a agarrar el mencionado producto. Si quieren le tapamos el nombre, si no hay problema. Es muy bueno, a mí me ha dado buen resultado, como dije antes. Así que vamos a proceder a echarle un poco de producto dentro de la batea. No es nada del otro mundo lo que estoy haciendo, pero bueno, vamos a agarrar un pincelito y vamos a darnos a la tarea de limpiar, pincelear un poquito la llave, a ver si logramos que afloje el óxido y podemos saber de qué medidas se trata, de qué año se trata y de qué llave, de qué marca se trata. Levanta temperatura, está bastante agarrado. Esta llave tengo casi la seguridad, la certeza que es de la década del 50, fines del 50, principios del 60. Incluso quizás un poquito más antigua. Este tipo de herramientas son muy queridas en el canal, en el taller. Ustedes saben el vínculo. Y bueno, el saludo a los amigos de siempre, mis queridos amigos, mis suscriptores desde la primera hora. Si bien ahora, valga la redundancia, el canal está tomando un poco más de notoriedad, de un poquito más de movimiento. Se ve que YouTube lo mueve un poco más el contenido del canal y se van acercando nuevos amigos con bastantes conocimientos. Y bueno, se está formando una linda comunidad. Algunos critican con muy buen tino, con muy buena intención. Otros quizás son un poquito más dañinos, pero bueno, toda crítica bien intencionada siempre es bienvenida. Nos ayuda a mejorar y a crecer. Si bien esto por ahí no les suma mucho a la experiencia que pueden tener muchos de ustedes, como el amigo Miguel, el amigo Edgardo Rosso, Eugenio, bueno, ni hablar de Leo, mi amigo Daniel de Balcarce, grandes técnicos, grandes mecánicos, grandes cada uno en su área. En fin, estamos desoxidando esta llavecita, que esta tarea se podría hacer tranquilamente en 1 hora, 2, dejar la llave acá, irse a realizar tareas y bueno, volver. Pero me gusta grabárselos y que vean el cambio junto conmigo. A veces parece mentira, pero bueno, había traído un balde con bulones, tornillos que tenía en mi otro taller. Lo traje para primero para desocupar un poco allá
Y segundo, para tener acá un poco más de variedad de bulones, tornillos, bueno, tuercas, cosas que uno puede necesitar para el armado, que nunca está de más. Revolviendo la lata, encontré esta llavecita, como les conté, que no sé en qué situación habrá terminado dentro del balde de los bulones, pero pasa en todos los talleres que a veces se pierde una herramienta y bueno, después con el tiempo termina apareciendo. Yo sacando los domicilios no corro riesgo que se pierda de otra forma que no sea dentro del taller, porque verdaderamente no hay demasiado ingreso de personas a mi taller y las herramientas no salen. Pero miren, observen cómo va cambiando toda esa introducción para ir mostrándoles de a poco y que no se aburran básicamente del contenido, ¿no? Entonces vamos charlando un poquito y vamos viendo el resultado de este producto en el óxido. La verdad, muy recomendable. Muy recomendable. Lo que sí les sugiero que cuando lo utilicen lo hagan contrario a lo que yo estoy haciendo, en un lugar bien ventilado, en lo posible que no haya otras herramientas, porque los vapores que larga, no en este caso que estamos desoxidando una llavecita, pero cuando desoxidé todas las herramientas de mi caja antológica, bueno, los vapores, como les estaba diciendo, por ahí contaminaron un poco el ambiente y oxidaron alguna que otra herramienta que estaba circulando, alguna que otra pieza, pero nada grave, con un poquito del mismo producto, enseguidita todo volvió a la normalidad, sin dejar manchas en las herramientas, las distintas piezas que les cuento. Esto va cambiando de a poquito, como ya les he comentado en otro videito, hay que pegarle una enjuagadita con agua. No se asusten si levanta temperatura. En lo posible utilicen guantes, no hagan lo que yo hago. Bueno, se está viendo una linda llave, ¿eh? Una linda llave, muchachos. Vamos a limpiarlo un poquito más. Total, me tienen paciencia. 5 minutitos más, ya les muestro de qué se trata. Una hermosa llave. Vamos a desoxidar un poquito ahí. Como les digo, como les venía diciendo, tuvo buena aceptación por los comentarios. El video de herramientas para plomería o indispensables para service de plomería. Y bueno, en ese video les comentaba que voy a tratar de seguir con la temática de 2 o 3 videitos por día, cuando me dé el tiempo y las circunstancias, para más que nada darle respuesta a los nuevos amigos que se vienen acercando. Y bueno, a la noche las charlitas cotidianas del grupo de amigos que somos. Generalmente 20 minutitos nos sentamos en el taller y hablamos, intercambiamos opiniones, bueno, en fin. Estaría lindo en el futuro empezar a hacerlo en vivo, ver alguna de estas herramientas tecnológicas, bueno, y tener alguna charla con ustedes, ¿no? Contando sus experiencias, sus día a día. Gente muy interesante, la verdad, en el canal, con mucha experiencia. Pero, como digo siempre, nos une el amor a la antigua escuela, el amor a las herramientas. Hay amigos jóvenes que están abriéndose camino, buscando sus primeras armas en este tema
de las herramientas, de la antigua escuela, el amor a las cosas técnicas, en fin. Como digo siempre, el canal lo hacemos juntos. Ustedes, yo, y bueno, con sus curiosidades, sus preguntas, si está a mi alcance responderlas. Si no, intercede a algún otro amigo que tenga la experiencia, la información. Acá ninguno nacimos sabiendo. Algunos tenemos un poquito más de experiencia que otros, nada más. Bueno, esta llave quedó bárbara. No sé si se logran ver los detalles. Espero que sí, espero que noten el cambio. Bueno, les comento que es una llave muy antigua. En esta época las llaves no venían marcadas con la medida de boca, sino con la medida del bulón a aflojar. En este caso, 3 octavos. Era una llave para una rosca de 3 octavos. Y de este lado, 5/16. Observen que 5/16 no podría ser nunca, porque es 5/16 son 7 milímetros.93. Y de este lado tenemos 3 octavos, bueno, sería 9.50. Nos indica que es para una cabeza de bulón de 3 octavos. Cosa que se sigue arrastrando. Muchos amigos, les hago un paréntesis, muchos amigos, muchos colegas en su taller, cuando hay que referirse a una tuerquita, una tuerca, dice, buscame una tuerca de 10, buscame una tuerca de 13. No son tuercas de 13, son tuercas de 8, son tuercas de 6. Que vaya en una llave de 10 o que vaya en una llave de 13 no indica demasiado, porque puede ser esa misma rosca, pero para llave de 11, como es el caso de muchas tuercas que conozco, o puede ser para 14, pero cuando se refieren a una tuerca, se refieren diciendo una tuerca para 10. 10 sería un buloncito importante, buloncito de tapa de cilindro estamos hablando. Y por ahí lo que quieren es una tuerquita, un buloncito de 6 milímetros, que se usa generalmente la llave de 10. En fin, acotaciones, ¿no? Se ve claramente, bueno, yo no la veo claramente por mi problema en la vista, pero la marca Billings, Spencer, Billing, Spencer y Co. Llave americana muy antigua, si bien Billing ya sabíamos que es una marca americana, pero con Spencer es más antigua todavía. Después se hicieron 2 llaves distintas, 2 marcas distintas. Ya estoy como mis amigos hablando. De Billings. Llave muy antigua. Si tienen alguna información para aportar acerca de esta marca, es bienvenida. Todo va a formar parte después, como dije, de un video en otra ocasión, de un video definitivo de cada marca. De estas llaves bastante antiguas, que observen cómo quedó, cómo cambió, vamos a hacer también un videito con todas. E incluso van a notar que hay mucha medida obsoleta, que ya obsoleta para ahora, para esta época. Pero bueno, hay mucha llave Williams, mucha llave Plum, que después fue Professional Tools. En fin. Bueno, amigos, gente querida, este es la limpieza y la desoxidación de una llavecita que está en el taller hace mucho. La verdad la había perdido de vista, ya prácticamente no la recordaba, pero bueno, volvió a aparecer y gracias a este producto la pudimos
rejuvenecer nuevamente. Les mando un saludo y nos vemos en otro videíto, en otra charlita de Siciliano en su taller.